el gran amor de Dios, un amor de entrega. Pudiera parecer dos puntos de vista diferentes, porque el estudio que vamos a tener es un amor de entrega. Pero por otro lado, hoy también veremos brevemente lo que correspondió a ese día, martes de controversia o martes de confrontación. De tal manera que por un lado vamos a ver el gran amor de Dios, y por otro lado el martes de controversia. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, estamos delante de ti con gratitud, porque tú, Padre Celestial, si no nos hubieras dado a tu Hijo unigénito, nosotros no podríamos estar aquí, Señor, porque nuestra fe sería en vano. Te rogamos, Señor, que la meditación de esta noche, Señor, llegue a nuestros corazones. Úsame a mí como un medio, Señor, con todas mis limitaciones, para que la honra y la gloria sean a tu nombre. Amén, Señor. Un amor de entrega. Y el versículo 16 es un versículo clave. Es un versículo que una vez que uno lo entiende, se da cuenta, podemos decir, de todo el contexto bíblico, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero si nosotros somos un poquito observadores, amados hermanos, ese versículo precioso viene después de que Nicodemo, dice la Biblia, ya casi en la noche, tiene una entrevista con Jesús. Y en ese punto, en ese diálogo, dos puntos de vista totalmente diferentes. Porque Nicodemo era un doctor de la ley y sin duda alguna estaba con el libro de Moisés en la mano haciéndole estas preguntas al Señor. Y como consecuencia de esto, tenemos en el versículo 16, 17 y 18 lo que es necesario que Nicodemo se diera cuenta. No vamos a entrar en detalles, ya todos conocemos la historia. El Señor luego, cuando Él lo aborda con preguntas, hasta con cierta labia, dándole coba, inmediatamente el Señor le dice: lo que tú necesitas, dice, es nacer de nuevo. Y bueno, él tal vez no lo quiso entender, y ahí se hizo la polémica. Y estos versículos, el 16, 17 y 18, son versículos clave en nuestra fe. Vamos a hacer un pequeño comentario sobre el versículos 16, 17 y 18. Una división del texto para ayudar a entenderlo. Juan 3:16 afirma que el amor salvífico de Dios se manifiesta en el don del Hijo. Número 2, Juan 3:17. La voluntad de Dios es salvar y no es condenar, sino perdonar. Juan 3:18. La exigencia divina es tener de nuestra parte el valor de creer en este amor. Y siendo un poquito analíticos, el libro de Juan, 78 veces, el Evangelio de Juan pronuncia la palabra mundo. Así pues, tenemos aquí, por un lado, el gran regalo que nos da Dios a través de un amor con entrega que nos hizo a través de Jesucristo.
Pero por otro lado tenemos ese martes de controversia. Y vamos a ver nosotros tres entidades que aparecen ahí. Una de ellas el domingo. Amados hermanos, como era una costumbre, todos los hebreos que vivían en el norte, para celebrar la Pascua, salían, de acuerdo a las distancias, los días suficientes para llegar a celebrar la Pascua. Y venían cantando, venían alabando al Señor. Y muchos de los salmos que hoy conocemos era parte de que los preparaba a ellos espiritualmente. Entonces viene el Señor Jesucristo, pero ellos tienen información, porque siempre es maravilloso pensar que aquel evento no se dio así en una forma muy circunstancial, sino que ellos sabían, ellos conocían la profecía que aparecía en el Antiguo Testamento, y entonces recibieron al Señor como Rey de Reyes, con palmas. Qué bonito, maravilloso, maravilloso. Pero luego, ¿qué sucedió? Se va el Señor al templo, ¿y qué estaba sucediendo ahí? Un mercado. Muchos de los hebreos que venían a presentar su ofrenda a través de un animalito, lo traían consigo. Pero estos hombres, más que sacerdotes, eran comerciantes, porque el animalito que traían para ofrecerlo como ofrenda, ellos de alguna manera le detectaban algún defecto y luego le decían: no, este no te sirve, pero aquí te cuesta tanto. Y de esa manera estaban haciendo negocio. ¿Qué fue lo que pasó, verdad? Sí. Ya todos sabemos qué fue lo que pasó, ¿verdad? Les hablaba de la entrada triunfal en Jerusalén. El Salmo 118, 26 dice: bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. Este asunto de la purificación del templo también en el Antiguo Testamento, en Isaías 56, 7, dice: yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Segunda entidad. Aquellos que venían a adorar al Señor lo recibieron de acuerdo a las profecías como el Mesías esperado. Número 2, aquellos que eran los encargados, los responsables delante de Dios como sacerdotes, en estas condiciones tenía el templo. Y dentro de todo esto, vemos nosotros, dice por ahí el Evangelio de Marcos, comenta este punto de la maldición de la higuera estéril. Y este era algo que a mí siempre me había llamado la atención, porque como que no le hallaba mucho contenido, porque como que hace un paréntesis que lleva el autor inspirado, ¿verdad? Dice Marcos 11:12, dice: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, versículo 13, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Versículo 14, entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron los discípulos. Luego al regreso, acuérdense, amados hermanos, que el Señor venía a Jerusalén, pero en cuanto oscurecía se iba a Betania, que escasamente estaba a 2 kilómetros y medio, y luego posteriormente venía nuevamente. Entonces, ya de regreso, versículo 11-20 dice: y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Versículo 11-21, entonces Pedro, siempre muy al tanto de cada acontecimiento, acordándose, le dijo: maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Y ahí está un mensaje para el pueblo hebreo. 70 años después,
la nación de los judíos se acabó. ¿Qué les quiero decir? Era un símil para aquellos que no daban fruto. Y llegado el tiempo, se hizo una realidad en un ministerio, con un llamamiento que no cumplieron. Luego tenemos otro aspecto muy importante. Tenemos entonces aquellos que recibieron aquella mañana triunfal, tenemos el comportamiento de los sacerdotes, tenemos la respuesta de Jesús para sus discípulos, principalmente Pedro, ¿verdad? Pero también vemos en el versículo 11-27 de Marcos, déjenme ir aquí a Marcos 11. Versículo 27. Luego pues, este martes de confrontación, este martes de controversia, y aquí es donde nosotros tenemos que tener bien establecido lo que representa para nosotros el amor de Dios, el amor de Dios. Estamos seguros que estamos confiados en que el Señor nos ha bendecido, que nos ha hecho salvos, pero también lo que lleva inmerso en la práctica de esta fe. Mire, el versículo 27 dice: volvieron entonces a Jerusalén y andando él por el templo, nuestro Señor Jesucristo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Ellos estaban dudando de la autoridad del Señor Jesucristo. Y parece ser que no se dio en esta experiencia entre el Señor Jesucristo y los líderes espirituales de aquel tiempo, pero hoy en el presente tenemos una deficiencia tremenda de la falta de autoridad. Mire, se nos ha indicado que ir manejando y contestando el celular representa un riesgo. Nos lo dicen y no hacemos caso. ¿Qué hace la autoridad? Nos tiene que poner una multa para poder más o menos hacer caso. Y otra serie de cosas de falta de autoridad, que es grave, pero no tanto cuando tiene que ver con los propósitos de nuestro Dios. Y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo: os haré yo también una pregunta, respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o era de los hombres? Respondedme. Qué interesante, ¿eh? Ya ustedes conocen esa porción bíblica, ¿verdad? Dice: entonces ellos discutían entre sí, diciendo: si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no lo creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que, respondiendo, dijeron a Jesús: no sabemos. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Y luego, posteriormente, vemos ahí que se establece una serie de preguntas al Señor, pero todo con el propósito de hacerlo caer, ¿verdad? Entonces tenemos aquí la autoridad desafiada, el versículo 32, y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Y luego está otra pregunta capciosa que le hacen al Señor. ¿Qué quiero enfatizar, amados hermanos? La autoridad es sinónimo de buena función, ¿verdad? Es sinónimo de orden. Aquí en la iglesia hay un gobierno
a través de la junta de diáconos, de los ancianos, del pastor. Y tenemos que respetar esos grupos eclesiásticos y tal vez en algunas ocasiones no estemos de acuerdo con ellos, ¿verdad? Pero es la autoridad de aquellas gentes que no por santos el Señor los ha llamado, sino que ha sido el propósito del Señor. Y luego le ponen la cuestión del tributo, versículo 16, dice, ellos le trajeron y les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron, de César. Versículo 17, Jesús les dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, y se maravillaron de él. ¿Qué estaban tratando aquí de hacer con el Señor, verdad? ¿Sí? Dándole tentación, poniéndole tentación. Pero no está así, no está ahí esta idea. Luego viene otra bien interesante, la pregunta sobre la resurrección. Y fíjese usted, ya en esa situación, ya estaban unidos los saduceos, los fariseos y los herodianos. Recordamos que los fariseos creían en la resurrección, mientras que los saduceos no creían en la resurrección. Y los herodianos pues eran más políticos, ¿verdad?, que religiosos, pero ya andaban inmersos también, haciendo por ahí el tercer grupo. Dice, la pregunta sobre la resurrección, versículo 18, entonces, dice, vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere, dejar esposa, pero no dejar hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Pero con la misma idea, dicen, bueno, ya murió el primer hermano, viene el segundo, viene el tercero, viene el cuarto, viene el quinto, viene el sexto, viene el séptimo, ¿verdad? Y al Señor le preguntan, versículo 34, entonces respondieron Jesús y le dijo, no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Versículo 25, porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. ¿Por qué insisto un poquito? Ahí ya estaban unidos estos tres grupos, dos religiosos, uno político, siempre con la idea de hacer que el Señor errase. Nunca lo lograrían, pero lo que yo veo es el deseo, el propósito de hacer esto. Y es interesante porque el Señor tuvo que padecer eso por causa nuestra, porque cuando Él se sintió el ungido de Jehová, hizo unas promesas preciosas hacia el Padre. Por ejemplo, en San Juan 10:17 dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. San Juan 3:35, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Así pues, entonces, hoy recordamos el martes de confrontación, recordamos también por otra parte el eterno amor de Dios, de su amor. De tal manera amó Dios al mundo, y este amor pues viene para conversos e inconversos, justos y no injustos, de tal manera que el que cree en el Señor Jesucristo, ¿qué dice la Biblia? Dice que tendrá la vida eterna. De tal manera que pues yo no tengo miedo a morir, ¿verdad? Porque estoy seguro que cuando ya deje de respirar aquí en la tierra, ya estaré con mi Señor. Y esa es la promesa que tenemos del Señor Jesucristo, que donde Él esté, ahí estaremos nosotros. Que el Señor nos guarde y nos bendiga y haga prosperar su palabra, hermanos.